En este video se va a desarrollar el tema de la reducción de la pobreza y la desigualdad en Colombia a partir de la Constitución de 1991. Primero, será una descripción de la problemática y la posición del Estado junto a las leyes asociadas. Después, se identificarán logros, fallos y retos que han aparecido en el camino hasta la actualidad. La pobreza y la desigualdad en Colombia han sido temas que se han manifestado de distintas formas desde antes de la Constitución de 1991 y que han involucrado entidades gubernamentales, además de aspectos políticos y económicos en el camino de su reducción. La pobreza y la desigualdad pueden ser examinadas en frentes como la repartición y el manejo de recursos, como por ejemplo bienes y servicios, las oportunidades o beneficios y la asequibilidad a estos, la implementación de la justicia y las épocas de crisis. En todas estas situaciones ha existido la necesidad de la intervención del Estado para asegurar la equidad y un esfuerzo por mejorar el bienestar de todos los que pertenecen a la sociedad, a través de medidas políticas y económicas. Con la Constitución de 1991 se crearon una serie de normas que son claves en el tema a tratar, considerando el papel relevante del Estado en el proceso. Algunos ejemplos son los siguientes. Título 12, capítulo 5, que artículo 366 establece que la política social prevalece sobre las demás políticas, manifestando que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objeto fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento social y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. El capítulo 5 de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos, artículo 365, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Con estos objetivos en mente, pueden ser relacionados el Estado y los principios económicos con la distribución de bienes, de manera que se reduzca la desigualdad y la pobreza en términos de presupuesto y acceso a oportunidades como, por ejemplo, la salud y la educación. En principio, esta distribución o asignación de recursos es un papel que puede cumplir tanto el mercado como el Estado. No obstante, el mercado sin intervención no cumple un papel efectivo en brindar igualdad de oportunidades y redistribución de ingresos. Es allí donde es ventajoso que el Estado maneje aspectos como el abuso de poder, la justicia y la equidad. Esto asumiendo que es un Estado benevolente, que se acoge a la Constitución y sus leyes, comprometiéndose a prevenir y castigar abusos de poder u objeciones a la norma. Idealmente, por razones humanitarias y de eficiencia, el Estado asume el rol de ente encargado de la redistribución de ingresos y oportunidades, a través de la aplicación de políticas que cumplen con la característica de ser mejoras paretianas potenciales. Pero, ¿qué son las mejores paretianas potenciales? Es un tipo de asignación de recursos u oportunidades donde algunos individuos mejoran su bienestar mientras algunos empeoran. Sin embargo, a la sociedad como un todo está mejor posicionada. El Estado es quien debe trabajar por mantener el bienestar de aquellos perjudicados por políticas como estas. Ahora bien, las políticas también deben estar guiadas por los siguientes principios. Primeramente, el gasto debe acercarse a sus beneficiarios para que sus necesidades sean satisfechas. En un segundo punto, debe haber cierta eficiencia administrativa, debido a que la recolección de recursos es costosa y debe aprovecharse al máximo. Además, debe tener un cierto componente de equidad. Las personas que tienen un menor ingreso deberían ser las más beneficiadas por la intervención del Estado con subsidios. Sin embargo, hay retos para el Estado que incluyen la corrupción, la inconsistencia intertemporal y la captura por partes de grupos de interés. Todos estos factores influyen en la pobreza y desigualdad económica, social y política. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Las cifras confirman que lo establecido por la Constitución se ha cumplido. Según la CEPAL, Colombia presentó el segundo incremento más alto en América Latina de gasto social entre 1990 y 2010. Por esa razón, el gasto social como porcentaje del PIB pasó de ser el octavo al tercero en la región.
Y entonces, ¿cómo vamos con la pobreza? La pobreza, menos de $2 diarios, y la extrema pobreza, menos de $1.25 diarios, aumentó entre 1990 y 2002 para luego reducirse. Es aquí donde surge la pregunta: ¿cómo es que, si se ha invertido tanto en lo social, nuestro desempeño entre 1990 y 2002 no fue particularmente bueno? ¿Y por qué hemos mejorado desde 2002? Las respuestas están relacionadas con el gasto de los recursos y cómo se han invertido de forma inadecuada. Los tres factores claves son: primero, mala focalización. Las personas que reciben los beneficios del Estado no son precisamente los más necesitados. Por ejemplo, la educación superior. Es probable que aquellos beneficiados sean las personas que sí logran tener acceso a la misma, es decir, no las personas de estrato 1 y 2. Por lo tanto, hay errores de inclusión. Segundo, falta de experiencia e instituciones para atender crisis. Para la crisis económica de 1999, Colombia no tenía las instituciones ni el personal preparado para enfrentarse a las consecuencias de dicha crisis, ya que el país no se había enfrentado a una desde la Gran Depresión. Por esa razón, los indicadores sociales se deterioraron de manera sustancial durante esa época y se debieron repensar las políticas sociales. Y finalmente, la eficiencia. Indicadores como la mortalidad infantil y el aseguramiento en salud son sobresalientes en el contexto latinoamericano. No obstante, en cuanto a pobreza, desigualdad y seguridad social, los resultados son desalentadores. Por otro lado, también es necesario traer a coalición que el Estado está conformado por distintas entidades y parte de los retos que deben sobrepasar en la coordinación de todos los poderes para alcanzar ciertos objetivos. Un ejemplo es la Corte Constitucional y sus fallos en distintas áreas. En el tema de normatividad pensional se creó la Mesada 14, una bonificación personal permanentemente dirigida hacia los no favorecidos por la Ley 41 de 1988. La Corte generó la extensión generalizada de esta a todos los pensionados del régimen general y a los regímenes especiales privilegiados, lo cual generó una contradicción con el objetivo de la mesada de corregir la desigualdad. También es necesario examinar las fallas estructurales de dicho sistema, puesto que solo 25% de personas en edad de jubilación reciben pensión y el 94% de subsidios a pensiones le llegan a personas que no son pobres. Sin embargo, después de 2002 mejoramos porque: a. Se creó la Red de Apoyo Social para atender a los más vulnerables. Esta tiene en cuenta tres programas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Trabajo en Acción. Cada uno de ellos busca promover la permanencia escolar, la capacitación de los jóvenes y el empleo para personas de estratos 1 y 2. B. En 2005 se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que tiene como objetivo canalizar recursos y coordinar todos los programas sociales para la presidencia. Para 2011 se convirtió en el Departamento de Prosperidad Social. C. En el 2019 se dio una reforma a las regalías considerando la sostenibilidad del endeudamiento público. Objetivos o principios incluían equidad, progresividad, eficiencia administrativa, restricción de presupuesto, impuestos no retroactivos y gastos más cercanos a los beneficiarios, 15% para los municipios más pobres. D. Aparición y desarrollo de otras iniciativas que tienen como fin volver ciertos beneficios y servicios más asequibles, como en el caso de la educación, donde se encuentra el programa de Serpi lo Paga. Así se lograron reducir de manera sostenida estos indicadores. No obstante, el gasto social
parece ser insostenible a largo plazo. ¿Quién establece el límite? Hay una tensión importante entre la eficiencia y la equidad. Dadas las condiciones actuales causadas por el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 o simplemente como coronavirus, surge la pregunta de cómo ha sido el manejo de la problemática de la desigualdad y pobreza por parte del Estado colombiano durante este periodo de tiempo. Teniendo en cuenta crisis pasadas, el coronavirus representa un reto para la situación social y la reducción de la desigualdad y la pobreza en el país. El aislamiento preventivo obligatorio, a pesar de ser una medida necesaria para enfrentarse a la pandemia del coronavirus, generó que el gobierno tuviese que fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables del país. Según el presidente Iván Duque, después de un mes con el programa de prevención y acción, se han dado incentivos económicos a 2.570.000 integrantes de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Adicionalmente, se han entregado 830.000 abonos por la devolución del IVA a los hogares más vulnerables. Los adultos mayores y beneficiarios del programa de alimentación escolar siguen recibiendo sus beneficios e incluso de manera anticipada. Por otra parte, el Gobierno Nacional, partiendo de la información sobre el CISBEN del Departamento Nacional de Planeación, creó un subsidio para identificar a aquellas familias vulnerables que no han podido recibir ningún tipo de ayuda desde antes. El ingreso solidario estuvo disponible desde el 7 de abril hasta el fin de este mes. Conclusión. La experiencia con el gasto social en Colombia sugiere que las buenas intenciones son necesarias, pero no son suficientes para las buenas políticas públicas, que asignarle más plata a los problemas no los soluciona, y que quienes determinan gastos sin determinar las fuentes de ingresos de dichos gastos pueden ser inconscientes intertemporalmente.